Buenas noches, los seguidores míos de los estudiantes de base de datos del Instituto Tónico Central y los que quieran seguirme en el canal de YouTube. Vamos a ver algo sobre las tablas relacionadas, la consulta de dos tablas de relación entre sí, utilizando el inner join, el left join y el right join. Como puede ver, necesita como requisito dos tablas que tengan relación. Uno con la llave principal, en este caso va a crear una tabla de autores, y uno con la llave principal y la llave foránea, es decir, los libros. La relación autores-libros es de uno a muchos, donde un autor tiene varios libros y cada libro corresponde a un autor. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la sentencia para crear la tabla de autores, donde está el campo de identificación de autor, que será la llave primaria, y el nombre del autor, que será un campo carácter de 250, de tamaño 250. Al ejecutar esta sentencia, lo que nos permite es crear la tabla de autores. Nos permite decir que ya está ejecutada correctamente. Luego, después de ejecutar correctamente, vamos a proceder a insertar dos registros con la sentencia insert into de la tabla de autores, los campos que corresponden y los valores de cada campo. En este caso, el campo entero de la identificación, que tiene que decir registro único, llave única por ser llave primaria, y los caracteres de los nombres de los autores. Entonces vamos a proceder a insertar los dos autores y ya tenemos un registro de la tabla de autores. Para comprobar si está insertado debidamente los registros de esta tabla, vamos a hacer el famoso select de todos los campos, es el comodín asterisco de que seleccione los campos de la tabla autores. Y esto nos permite ejecutar la tabla de autores. Vamos a ver los registros de la tabla de autores. Ahí están los dos registros. Posteriormente, ahí tenemos la tabla de libros, donde tiene los campos de la llave primaria, el identificador del libro, el ASIN. También puede crear un nombre, por ejemplo, ICBN o lo que sea, el nombre que identifique un número único del libro o el código libro. Luego el nombre, el ID del autor, que es la llave foránea. Este nos va a ser nuestra llave foránea y que es el mismo tipo de dato donde tiene la anterior tabla de autores, que es este. Si la llave primaria de la anterior tabla es autores y tiene que ser entero, entonces la llave foránea tiene que ser también de tipo entero, que al final se declara, después de declarar los resto de campos de título, fecha de nacimiento, categoría, editorial, idioma, páginas, descripción y portada, con su tipo de datos, fecha o carácter entero. Después se declara que es una llave foránea, es decir, que el autor es una llave foránea, y que está referenciado a la tabla de autores del campo y de autor. Al hacer esto, lo que procedemos es a crear la tabla libros y posteriormente para insertar los registros de tabla de libros debe corresponder el ID del autor, es decir, 15031 y 2102, que corresponden a Juan Esteban Prieto Murillo y Ana María González Vázquez. Si no metemos esos códigos al insertar los registros de la base de datos, no nos permite insertarlos porque tiene que es una relación. Si no tiene un valor relacionado en los mismos campos y el mismo tipo de datos, no nos permite insertar los registros. Hay que tener mucho cuidado. Luego de eso seleccionamos la sentencia para ejecutar la inserción de la tabla, inserción de los registros, como ya recuerdo, con su campo llave foránea, los valores de llave foránea, y su ID del libro, que tiene que ser registros únicos porque la llave primaria no se puede repetir. Y ejecutamos y aparece nuestra tabla de libros. Si ustedes van al diseño de las tablas de la base de datos, van a mirar en forma gráfica cómo está creado los datos, las tablas de la base de datos. En este caso lo creé con este nombre, Escobar. Luego voy a decir que me cree un nuevo diseño para ver cómo crear las tablas.
la relación entre las tablas. Luego seleccionamos las tablas que tienen relación, en este caso autores y libros, con la tecla control. Seleccionamos con la tecla control y le hacemos clic, le añadimos las tablas, cerramos la ventana y aparece que tiene relación a las tablas de autores con libros. Un autor tiene muchos libros y cada libro corresponde a un solo autor. Posteriormente vamos a mirar que ya tiene la relación de las dos tablas. Vamos a hacer el inner join, es decir, la consulta de dos tablas. Aquí podemos ver que seleccionamos todos los campos de la tabla autores y algunos campos de las tablas de libros, como hacen categoría, descripción, editorial, fecha de nacimiento, idioma, páginas, portada y título. Decimos desde la tabla autores y decimos inner join, o sea que tienen que unirse obligatoriamente con la tabla de libros si están relacionados. Y que tenga relación que la tabla autores del campo autor tenga el mismo valor que tenga la tabla libros del campo autor. Si ejecutamos esa sentencia, solamente esa sentencia, al ejecutarla, nos muestra los datos de Juan Esteban Prieto, concedido autor, y está relacionado con el libro de aventuras, con sus libros de aventuras, Editorial Planeta, con sus portadas, y el de Ana María Vázquez, que tiene un solo libro, que está relacionado sobre el libro del Gabo. Si deseo condicionar la consulta buscando solamente el autor de Esteban Prieto, le agrego la cláusula where, donde digo que el campo y de autor de la tabla autores sea igual a 15031, que corresponde al señor Juan Esteban Prieto Murillo. Al ejecutar con esa cláusula, nos permite ver que solamente consultamos solamente al señor Esteban Prieto, los datos del autor y la relación que es su libro, qué libros tiene, están escritos este señor. Ahora, podemos crear una vista. Se puede crear una vista con Create View, podemos crear una vista con el nombre de la vista que llama autor 15031, cuales traemos solamente los libros de ese autor. Entonces podemos crear una vista temporal y podemos crear solamente los libros de ese autor, de ese señor. Ahora, para ver la vista creada, pues select from y la nueva vista creada. Y al ejecutarla, pues aparece la vista que hemos creado. Bien, ya tengo claro sobre la relación de las dos tablas, de autor y libro, y sus llaves tanto primarias y foráneas y cómo se unen con el inner join. Toca preguntarnos qué pasa si metemos otro autor. Entonces, como sabemos, insertamos de la tabla autores, donde los valores, podemos decirlo, si sabemos los campos, nos obviamos los nombres de los campos, podemos obviarlos. Decimos un número ficticio, por ejemplo 50001, y decimos Gabriel Velasco, por ejemplo. Entonces tenemos un tercer autor. Nos agrega el tercer autor. Y si seleccionamos la tabla de autores, nos muestra los 3 registros. Los 3 de registro de autores. ¿Cuál es el problema ahí? El problema del inner join es que solamente mostraría Juan Esteban y Ana María porque tiene relación de la tabla libros los dos autores, que es el señor Juan Esteban 15031 y la señorita 2202, pero no está el señor que acabamos de crear, Gabriel Velasco. Entonces inner join lo que hace inner join es que solamente muestra los valores que están iguales, o sea que sean iguales. Si no está ese autor 50001 Gabriel Velasco, no se va a mostrar el señor. Entonces al ejecutar solamente muestra los dos autores, Juan Esteban y Ana María.
Entonces, ¿cómo hacemos una consulta de dos tablas mostrando al señor Velasco? Entonces vamos a declarar que la tabla autores es la tabla de la izquierda y la tabla libros es la tabla de la derecha. Entonces cambiamos el famoso inner join por el left join, que es el que vamos a mostrar a la tabla izquierda. La tabla izquierda es la primera tabla, en ese caso autores, y la tabla derecha son los libros. Entonces vamos a mostrar todos los datos de la tabla izquierda, que es el primer dato, no importando si la tabla derecha libros tenga o no tenga relación. Y al ejecutar nos muestra que Juan Esteban tiene 2 libros, Ana María Vázquez tiene un solo libro y Gabriel Velasco, que es el autor recién creado, no tiene ningún libro relacionado. La ventaja del left join es que nos muestra, por ejemplo, qué datos nos falta insertar en la base de datos para tener relación de una tabla a otra. Entonces uno puede decir, oiga, ¿cómo está mi base de datos de libros de una biblioteca o un puesto de revistas o una caseta donde vende libros? Entonces comienza a llenar la base de datos de su programa y de pronto quiere saber si han llenado todos los libros de todos los autores. Entonces gracias al left join nos permite mostrar qué libros nos falta añadir a determinado autor. Ahora, si queremos utilizar el right join, que es mirar a la derecha, o sea, lo contrario del left join, entonces declarar que la tabla autores sea la tabla de la derecha. Es decir, que sea la segunda tabla para mostrar y que libros sea la tabla de la izquierda. O sea, la primera tabla para mostrar, o sea, libros tiene que ser de la sentencia from form y después de right join tiene que ser la tabla autores. Right join para que funcione. Es decir, la tabla de muchos, digo de uno, tiene que ser después de la sentencia right join. Entonces vamos a ejecutar la sentencia y ahí nos muestra también el right join. Ahí no funciona exactamente el right join. Nos muestra el Gabriel Velasco y nos muestra que no tiene ningún libro. Es de mucha utilidad esa consulta para mostrar qué dato falta para relacionar o qué registro falta para insertar para relacionar. En este caso nos falta relacionar un libro del señor Gabriel Velasco. Entonces vamos a proceder a insertar un registro del señor Gabriel Velasco. Vamos a copiar la sentencia para no repetirla. Aquí vamos a coger este registro, el insert into de la tabla libros. Y lo tenemos con el punto y coma y decimos que, bueno, que sea del señor 50001 digamos que es de salvaje, digamos así, para diferenciar un poquito mi nombre, que sea drama editorial, digamos que vibrar, por ejemplo, así cambiamos un poquito los datos. Luego después hacemos la inserción del registro del libro del señor Gabriel Velasco. Verdad, el error mío es que me estoy repitiendo el ID único del libro, debe ser el número 4. Ahí estoy cometiendo un error porque estoy metiendo datos duplicados. Y gracias a la tabla principal, del campo principal del libro, del código del libro, que es así, no me permite insertar. Ejecutamos, ya insertamos el registro. Si ejecutamos el right join o el left join o el inner join, nos muestra que ya Gabriel Velasco ya tiene su libro, que es un libro de dama de la librería Librar. Y ya tenemos los autores con sus libros respectivos y ya no falta ninguno. Espero que ha sido muy comprensible el video de hoy, que ya aprendió cómo hacer el inner join, el left join y el right join de dos tablas relacionadas. Que tenga muy buena noche. Eso también sirve para la base de datos de MySQL. Eso es igual, no hay diferencia. Tanto el SQL Server como el MySQL sirve también esa sentencia. Si lo quieren pueden probarlo con aplicaciones que tienen sus servidores online, con su módulo de PHP o con la consola de MySQL o con la otra consola de MySQL que es Workbench. Que tengan buenas noches.